Hola, buenas. Somos Manuel y Javier Prado de la clase de Fundamentos y vamos a realizar una entrevista a esta mujer emprendedora, Inmaculada Vicente. La estructura que seguiremos será: primero realizaremos una breve introducción en la que la conoceremos un poco más, luego aplicaremos los contenidos del tema 1, haciendo una serie de preguntas, introduciendo un juego y preguntándole acerca de una serie de mitos que no sabemos si son ciertos o no a la hora de crear tu propia empresa. Y finalizaremos esta entrevista preguntándole acerca de consejos para el devenir de tu futura empresa, si quieres ser empresario. Comenzaremos con una biografía, Javier. Inmaculada nació en Almagro el 7 de mayo del 66 y ya desde chiquitilla había sentido un gran interés en el mundo de los negocios y a medida que avanzaba su educación ya estaba completamente segura de lo que quería hacer. Bueno, Inmaculada, buenos días. Cuéntanos a qué se dedica, qué ha creado usted, cuál es su empresa. Bueno, mi empresa es un centro sanitario, se llama LUA, es un centro sanitario de salud mental que lleva 7 años en marcha aquí en Ciudad Real. Principalmente intenta abordar problemas mentales y tratamiento psicoterapéutico para esos problemas. Vale. Bueno, pues íbamos a realizarle una serie de preguntas acerca de su empresa y de cómo comenzó y eso. Bueno, es muy interesante para nosotros, ya que estamos estudiándolo, que nos cuente cuál fue su motivación al comienzo y qué consideró importante al comienzo, al crear su empresa. Antes de crear la empresa, yo llevo trabajando en centros públicos desde el 97 y bueno, llegó un momento en mi vida profesional que consideré que podría de alguna manera ser una persona laboralmente autónoma. ¿Por qué? Bueno, la formación que tengo, la experiencia que tengo, pues me dieron seguridad para emprender algo que podía de alguna manera solventar algunos problemas que yo veía que no se podían atender en un servicio público, porque estaba muy colapsado o porque no había suficiente número de profesionales. Bien. ¿Por qué cree usted que es importante el espíritu emprendedor? No hablo a nivel profesional, sino a nivel social. Bueno, de alguna manera, pues es el espíritu emprendedor lo que hace es, yo entiendo, que facilita una manera autónoma de trabajar, es una manera de combatir posibles situaciones de riesgo, de desempleo y sobre todo, bueno, pues te da una independencia económica importante. Además, también podríamos añadir que fomenta el crecimiento de la situación local, es decir, en la ciudad fomenta el crecimiento y el desarrollo local, ¿no? De hecho, cuando yo la creé, que ya les comentaba antes que es hace 7 años, pues fue precisamente por eso, la situación de crisis económica que había en el país, un momento delicado, como he comentado también en el hospital, pues bueno, pues a mí me hizo moverme y plantearme esto también como de esa forma. ¿Cree usted que esta autonomía es una actitud innata del individuo o cree usted que se desarrolla con los años? Yo entiendo que esto, por lo menos en mi caso, ha venido cuando me he encontrado segura de lo que hacía, cuando yo he tenido una ilusión o una motivación concreta para trabajar de alguna manera, de una manera determinada, y yo entiendo que en mi caso ha sido algo que yo he ido trabajando. No era, al principio lo veía como algo muy difícil y en un momento dado de mi vida, por los conocimientos, por la experiencia, por la gente que conocía y por las necesidades que yo entendía que podía haber, me lancé. ¿Crees que es importante en esta sociedad que haya más gente con ese espíritu emprendedor, esa iniciativa a crear tu propia empresa? Sí, yo creo que es súper importante porque las personas somos muy capaces de hacer muchas más cosas de las que pensamos y a veces dependemos mucho de organismos oficiales o de Estado o de funcionariado para poder desarrollar nuestro trabajo. De esta manera se cubre un aspecto importante en la sociedad. En su caso, ¿usted cree que
promovido una satisfacción personal muy grande el crear su propia empresa? Sí, para mí ha sido muy importante. Era un proyecto profesional, personal, social, a todos los niveles. Para mí ha sido muy importante. Es verdad que a nivel familiar a veces se tienen que sacrificar mucho tiempo y bueno, pero a ese nivel profesional yo creo que ha sido algo muy acertado. Estoy muy orgullosa de haberlo podido conseguir. ¿Y cree usted que promueve la competitividad entre las diferentes empresas o la gente que quiera iniciar esto? Bueno, mi empresa es una empresa pequeñita. Entiendo que cuanto más competitividad haya, mejores servicios va a haber y más oferta hay para la gente que puede elegir exactamente dónde quiere ir. ¿Cree usted que puedes sentir miedo o quizás temor a equivocarte al hacer tu empresa por miedo a fallar en lo que tú inviertes el dinero o a fracasar si no te va bien la empresa? Bueno, cuando yo me la planteé, entiendo que tenía una serie de condicionamientos, pero también es cierto que cuando uno se decide a montar algo de esta forma, de manera autónoma, en esta empresa, aunque sea chiquitita, sí que es verdad que una persona, en este caso yo, iba con la idea de que tenía que afrontar muchos problemas, de que las cosas no iban a ser fáciles, de que había un riesgo importante de fracaso, pero bueno, podía más las ganas, podía más la motivación que tenía, podía más la creatividad que yo quería ponerle. Es cierto que en su caso se trata de una empresa pequeña que quizá no tenga ningún empleado excepto usted. Sin embargo, en otras empresas que se crean, nuevas empresas, promueve la riqueza y el empleo. Todo ello favorece el desarrollo social de la ciudad o de donde usted esté. Es verdad que en la empresa mía ahora mismo sí que es verdad que empleados yo no tengo, pero sí que es cierto que a nivel social y a nivel formativo sí colaboro porque facilito formación, realizo estudios. Entonces yo entiendo que el apartado de desarrollo de empleo hasta el momento he entendido y entiendo que no lo voy a hacer, pero la otra parte más de formación, de docencia, de investigación sí que la cubro y eso es un bien social al final. Llevar una empresa sola implica mucho sacrificio y mucho esfuerzo. ¿Cómo se siente al estar sola, al llevar tú sola la empresa? ¿Eres capaz de llevarla correctamente o crees que te puedes equivocar en algo o puedes mejorar algo? Durante estos años yo he aprendido que hay que planificar muy bien, que hay que estructurarse muy bien, que hay que organizarse muy bien, ser muy constante. Es verdad que he tenido dificultades, pero también es verdad que he sabido pedir ayuda a técnicos o a personas que me podían asesorar. De acuerdo. Queríamos también preguntarle acerca de sus activos, es decir, las cosas que usted poseía al principio de su empresa. ¿Cómo empezó usted creando Alúa? Bueno, pues Alúa nace como un proyecto para cubrir unas necesidades que yo entendía que tenía la población que padecía de algún trastorno mental. O de malestar psicológico, no necesariamente tenía que ser o tiene que ser un trastorno mental. La verdad es que creo que el punto más fuerte, los activos más fuertes con los que yo contaba, pues era el conocimiento, la experiencia, la cantidad de gente con la que había trabajado, los contactos. Eso me empujó bastante a tomar la decisión. Eso me parece que fue lo más importante. Por lo demás, bueno, las ganas, la motivación que tenía y un proyecto en el que yo creía, porque aunque, como decía Javier, es verdad que se corren riesgos y es verdad que hay que afrontar situaciones difíciles que yo no conocía, pero estaba muy segura de que lo que iba a ofrecer o de lo que ofrecía era tratamientos eficaces y era algo que podía beneficiar a muchas personas. Sí, en mi opinión su labor es muy importante para nuestra sociedad de hoy en día.
Bueno, si le parece bien, a continuación vamos a realizar una especie de juego para que se haga más dinámica la entrevista. Bueno, consiste en una serie, bueno, 2 cartelillos, con sí y no, Vamos a... en las que iremos diciendo habilidades del emprendedor o cualidades personales y usted nos irá diciendo si usted cree que las tiene o si tiene una falta de ellas. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, la primera, ¿se considera usted una persona con iniciativa? Sí. Bueno, si Sí. nos puede decir un por qué. Bueno, porque tuve mucho interés, lo pensé mucho, pero me lancé y bueno, pues empecé un proyecto. Bueno, yo como hijo tengo que añadir que sí es cierto eso, es totalmente cierto. Mi madre tiene mucha iniciativa para cualquier cosa que se proponga. ¿Cree usted que es importante a la hora de crear tu propia empresa tener confianza en uno mismo, estar seguro de que lo vas a hacer bien? ¿O cree que puede ser un factor secundario? Bueno, tener confianza en uno mismo es fundamental para lanzarse a crear algo, sin perder nunca la perspectiva de que, bueno, pues que en los momentos en los que a veces puedes dudar de cosas o incluso de tu propio desarrollo, bueno, pues hay momentos en los que, ¿no? Hay que saber también aceptar las críticas y para ello mejorar. Exactamente. A través del espíritu positivo, ¿no? Siempre es importante afrontar los problemas que te pueden surgir a la hora de crear tu empresa con un espíritu bastante positivo, porque si lo afrontas de manera negativa puede tener efectos muy malos para su empresa, ¿no? Claro, yo entiendo que cuando uno tiene un proyecto y lo trabaja, pues hombre, no somos infalibles nadie y hay momentos en los que hay que hacer recibir crítica y hacer autocrítica, porque al final, si no, no se crece y eso es importante. Yo trabajo con personas, con lo cual la crítica se recibe y hay que trabajársela y hay que mejorar siempre a partir de ella. También, ya habíamos hablado antes de la motivación de logro, de cómo has luchado para obtener lo que tú querías. Y bueno, yo creo que eso es un factor también determinante a la hora de crear tu propia empresa. También al trabajar de forma autónoma, a esa autonomía implica una gran responsabilidad. ¿O tú crees que, vamos, te consideras una persona responsable en ese aspecto en crear la empresa? Sí. Sí. Claro que sí. Vale. Bueno, ya sabemos, como somos tus hijos, sabemos que posees autocontrol sobre ti misma. Y bueno, yo te considero una persona muy perseverante. ¿Tú opinas si tienes mucha perseverancia en lo que haces? Soy una persona constante y perseverante. Mira, si es positiva, que está siempre con el sí. También yo creo que es importante la autodisciplina, lo que habíamos hablado antes, sostener las críticas, en este caso de tus clientes, y poder mejorar en ello. La capacidad de decisión también es un factor importante. En este caso, específicamente en tu trabajo, usted siente una gran empatía, ¿o no es cierto? Claro, nuestro trabajo Es directamente con las personas, con lo cual... va correlacionado, es decir, Sí. si tú no sientes empatía y si tú no sientes al otro, no comprendes empáticamente al otro, no puedes trabajar. Bueno, usted se considera una persona entonces muy creativa, ¿no? En este aspecto. ¿Se considera creativa en cualquier aspecto de su vida? No, en todos los aspectos de mi vida no, pero es verdad que en este más emprendedora al cartel, ahí no. En todos los aspectos no. Pero bueno, en este sí tengo muchas inquietudes, la verdad. Bueno, ahora vamos a preguntarte, vamos a decirte una serie de habilidades que se supone que el emprendedor, muchas de ellas debería poseer, y queremos que escojas 3 y nos digas el porqué de esa elección. Vale, le diré una serie de habilidades y usted me dice cuál se queda, ¿vale? Puede elegir aquí. Capacidad organizativa, persuasión, liderazgo, capacidad de planificación, habilidad negociadora, capacidad para afrontar problemas y encontrar soluciones, cooperación, comunicación, adversidad, No. asertividad, y trabajo en equipo. Bueno, en mi caso yo destacaría como más relevantes la capacidad para afrontar los problemas y encontrar soluciones. Bueno, eso es bastante claro el porqué, ¿no? Porque usted trabaja con personas que tienen problemas
y entonces pues resulta... como inherente a lo Eso que es. hago. Y luego, pues, la comunicación, ¿sí? pues más o menos por lo mismo que estaba comentando. Por supuesto la asertividad, porque la asertividad implica respeto al otro, ¿no? Entonces si no, no sería posible. Serían la capacidad de planificación en este caso, algo como muy, muy importante. De acuerdo, muchas gracias. Nada. Bueno, ahora vamos a pasar a una serie de mitos que se suele decir acerca de los emprendedores y que no siempre sabemos si es cierto o no, ¿de acuerdo? ¿Todo esto, sabes? Sí, bueno, si lo quieres... Vale. Te vamos a decir una serie de mitos y nos tienes que responder si crees que son ciertos o no, por los que En has tu leído. caso, lo que te ha ocurrido a ti. Se suele decir que los emprendedores, que los empresarios no planifican, que se mueven simplemente por instinto. Bueno, esta pregunta está formulada en negativo, ¿no? Entonces entiendo que no Sí. no Claro, es sí. ¿Usted ¿no? cree, pues, entonces cree usted que planifican? Exactamente. Vale. Bueno, como ya hemos comentado antes, si usted cree, creo que ya respondió antes, si cree que es algo innato lo del emprendedor o se va desarrollando conforme avanza usted en la vida. Bueno, eso ya, Sí, eso es. en mi caso, ¿En ha tu caso? sido poco a poco. He tenido que necesitar encontrarme muy segura o más segura para poderlo hacer. Sí es cierto que mucha gente desde el comienzo sabe lo que quiere hacer con su vida y a qué quiere dedicarse. Por ejemplo, yo, como ya te comenté, Mercedes, quiero crear mi propia clínica de fisioterapia. Sin embargo, mi madre ha ido adquiriendo ese convencimiento durante su vida. ¿Cree usted que es importante el factor del dinero, en tener dinero para poder crear tu propia empresa? O en este caso la empresa surgió desde abajo, ¿no? Creando una pequeña empresa que cada vez va mejor. En mi caso, esto sería la respuesta, porque en mi caso no he necesitado una gran inversión económica. He necesitado inversión en tiempo, inversión en formación, inversión a ese nivel, pero económicamente no me suponía mucho esfuerzo. Y por último, queremos preguntarte por uno de los mayores mitos que existe, y es, en mi opinión, sí es cierto que una pizca de suerte siempre viene bien a la hora de crear tu empresa. ¿Usted qué cree? ¿Cree que es muy importante el factor suerte a la hora de desarrollarla? Totalmente, ¿no? Yo creo que es importante. Es importante creer en tu proyecto, es importante hacerlo bien, pero también es muy importante que llegar, que la gente confíe y bueno, sí, yo creo que un poco de suerte también se necesita. Yo también estoy de acuerdo con mi madre. Pienso que para ser un gran empresario también hace falta una pizca de suerte. De acuerdo, finalizaremos con una serie de consejos que me gustaría que me dieses, en especial a mí, porque quiero ser empresario. Y bueno, aquí estoy para todo lo que me quieras comentar. Bueno, pues hemos dicho muchas cosas ya, no me quiero repetir, pero bueno, yo creo que es importante la constancia, es importante la motivación, es importante tener ese autocontrol sobre uno mismo. Eso tengo que mejorarlo, ¿no? Tener confianza en lo que uno cree, luchar por lo que uno cree, es súper importante. Pues ya está. Y no asustarse demasiado. Muchas gracias, Muchas Inmaculada. gracias, Inmaculada. A Un vosotros. placer hacer la entrevista. Muchas gracias. Y bueno, este es el fin de nuestro trabajo sobre el espíritu emprendedor y espero que te haya gustado, Mercedes. Un saludo y nos vemos en clase. Adiós. Pero-